Buscar está en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 18. El título de este día se llama Creciendo en la verdad. Y ya vamos a ir viendo lo que vienen siendo los temas principales. Y algo bastante interesante, por cierto, es que vamos a hablar un poquito del fin de los tiempos, algo que por alguna razón a la gente le llama mucho la atención, así que estén muy atentos a esta cuestión. Vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí presentes en tu nombre, Señor. Te rogamos y suplicamos, Dios nuestro, que nos permitas aprender cada vez más de tu palabra, Señor, guardar tu verdad en nuestro corazón y animarnos a escudriñar las Escrituras en su totalidad, Señor. Guárdanos en tu amor, Señor, para que andemos rectamente delante de ti. Permítenos tener conciencia de la verdad, de lo que es correcto, y no solamente saberlo, sino llevarlo a la obra, Señor, así como te agrada. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Buenos días, Narujaku, ¿cómo estás? Por cierto, ya te había mandado un mensaje. Me traté de meter, pero me aparece algo ahí como que necesito un permiso para que lo chequemos ahorita terminando el directo, ¿va? Pues muy bien. Vamos a empezar con lo que viene siendo el devocional. Y esto les vuelvo a repetir dónde se encuentra. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 18. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor, es ya lo último de la carta. Dice, pero el día del Señor, hablando Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta parte ya la sabemos, que realmente no conocemos ni el día, ni la hora, y mucho menos el año. Tal como lo hemos visto, simplemente ha habido tantas personas que han tratado de adivinar en qué año vendrá el Señor, en qué días vendrá el Señor, en qué suceso. Es algo que no se conoce. En su momento Jesús tampoco lo sabía, ya que no había subido al Padre, y cuando sube al Padre no nos lo revela todavía, pero sí nos dice cómo va a ser el fin. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis. Pero sabemos que el día del Señor va a venir. Y ese día, ahorita vamos a ver sobre esa cuestión, dice que va a ser como un ladrón en la noche. No se sabe en qué momento, pero hay señales, y eso es lo que vamos a ir analizando. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En otra versión dice de la siguiente manera, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán como un ruido, se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, dice, con todo lo que hay en ella, quedará sometido al juicio de Dios. Y ahora bien, ¿qué cosas tenemos que conocer de este final de los tiempos? Bueno, ya sabemos lo primero. No sabemos el día, ni la fecha, ni el tiempo, ni absolutamente nada. Pero sí hay un preludio del fin. ¿A qué me refiero con este preludio del fin? Va a haber cosas que van a acontecer antes incluso de que estas cosas sucedan. Y vamos a verlo directamente en las palabras de Jesús. Si vamos a Marcos capítulo 13, versículo 5, vamos a ver el orden de los acontecimientos que van a venir y que van a acontecer y que van a suceder. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque yo sé que va a chocar mucho con las ideas generales que la gente tiene sobre el fin de los tiempos, pero yo les invito a que sin previo conocimiento de una historia contada por alguien más, lean las Escrituras y conozcan cuál es el punto del fin. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando yo conocí del final de los tiempos, del Apocalipsis, yo, al igual que todos, escuché sobre el arrebatamiento que viene antes de la gran tribulación. Se decía que la gran tribulación iba a ser para el pueblo de Israel, que se hayan quedado, entre otras cuestiones que llegan a decir incluso de los 7 años de paz, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Luego lo de, ¿cómo se dice?
que durante ese lapso de tiempo las bodas del Cordero, y luego de eso vendrá el Señor, ahora sí en su segunda venida, no con el arrebatamiento, sino con su segunda venida, a rescatar a su pueblo, y tal, ¿no? Cosas que al final de cuentas tenemos como que muy, incluso se quedaron en la mente, ¿saben de quién? De la sociedad. Se quedaron mucho en la mente de la sociedad, al final se sacaron películas de esas cuestiones, y entre otras cosas, y uno de esos textos que generalmente apoyan estas cuestiones son las que dicen de que pues nosotros no viviremos la ira de Dios. Sin embargo, aquí es donde entra una cuestión. ¿La tribulación y las tribulaciones son la ira de Dios? ¿O son la ira del enemigo en contra de la casa de Dios? Porque eso es una cosa muy diferente. Todos nosotros, y esto lo sabemos por Hechos capítulo, ¿qué era? 22:14 o 14:22, creo que era 14:22, dice que tenemos que, al final de cuentas, a través de muchas tribulaciones, entrar en el reino de Dios. Entonces, no quiere decir que no podamos vivir tribulaciones, pero la gran tribulación es algo que no vamos a vivir. Bueno, eso lo vamos a analizar justamente ahorita en el texto. Si vamos a Marcos, capítulo 13, versículo 5, y por favor necesito que se muevan allá porque esto es importante que lo lean ustedes incluso en su casa, porque yo me voy a brincar algunas partes, pero necesito que ustedes lo lean para que vean que en ningún momento me estoy inventando nada, ni mucho menos estoy agregando nada a la escritura. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el final de los tiempos va a llegar, si no después de estos sucesos que va a mencionar aquí la escritura, y entonces si entendemos el orden cronológico de las cosas, ¿vale? Dice primero que nada, Marcos capítulo 13 versículo 5, dice de la siguiente manera: Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esa es la primera cuestión. Un segundo. Ahí está. Esa es la primera cuestión. Vamos a ver mucha gente levantándose diciendo ser Cristo, mentiras obviamente, así como ya lo hemos visto anteriormente. Esto es algo que ya lleva sucediendo y aconteciendo desde el tiempo en que Jesús fue tomado al cielo. Viene sucediendo esta cuestión, pero en aquel tiempo será incluso más ¿cómo se dice? Más insistente esta cuestión. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre que dirán yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, mas cuando oigáis, y aquí es donde viene lo que se le llama, bueno, ahorita lo vamos a leer y les voy a decir de esto, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, lo cual no es muy diferente a lo que escuchamos incluso al día de hoy, dice, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Que mucha gente me pregunta, oye, pues ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos días, y le digo, bueno, desde que Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, resucitó y fue al cielo, estamos en los últimos tiempos, porque ya son los tiempos de la gracia, y es un tiempo continuo. Que sean los últimos momentos, si queremos dejarlo así, los últimos, bueno, creo que últimos días es incluso más válido. Bueno, eso no es así. Primero, no es así, ahorita vamos a ver por qué. Y segundo, no sé ni siquiera si nos vaya a tocar a nosotros. Si tocase con nosotros, bueno, lo veremos, pero ni siquiera estoy seguro de eso, y les voy a explicar por qué. Porque aunque el día del Señor va a venir de imprevisto, las señales de los tiempos sí nos avisan que el Señor viene en camino. Y una de esas es esta, que va a haber rumores de guerras, y nación se levantará contra nación y pueblo contra pueblo. Dice, más cuando digas, dice, pero este no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y lo sabemos, volteemos a cómo está el mundo ahorita. Rusia contra Ucrania, si no me equivoco está también Israel contra Hamad, y luego está, no me acuerdo qué otro problema hay también de guerra por allá. Incluso aquí en México, Estados Unidos se quería poner en contra de México. O sea, hay guerras y rumores de guerras. No estamos muy alejados de esta realidad. Ahora bien, sigue diciendo, y habrá terremotos en muchos lugares. Hace no mucho estuvo muy activo esa cuestión, pero habrá más cosas, dice. Terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos.
principios de dolores son estos. Y esta es la frase que la gente a veces ignora, que antes de que venga el final de los tiempos, primero tiene que venir el principio de dolores, el cual no podría afirmar con seguridad que ya estamos viviendo, pero sí puedo decir que estamos muy cerca de ello, pues estamos viendo cómo estas cosas se están cumpliendo. Las naciones empiezan a levantar contra otras naciones, algo que llevaba mucho tiempo que no sucedía. Pueblos contra pueblos, hay rumores entre uno y otro, y hay una guerra ahí. Al final de cuentas, empieza a ser ese inicio de dolores. Todavía no es el fin. Ni siquiera, vuelvo a lo mismo, ni siquiera sé si nos vaya a tocar a nosotros, pero si algo podemos decir es que las cosas que la Escritura dice se están cumpliendo. Este es el orden. Primero vienen aquellos falsos maestros juntamente con los terremotos, juntamente con las guerras y los rumores de guerra. Es a lo que Dios mismo, a lo que Jesús le llama principio de dolores. Y luego de esto dice: pero mirad por vosotros mismos. O sea, vemos que antes, sucede todo esto, y luego durante ese lapso de tiempo en el que está sucediendo esto que se le llama el principio de dolores, viene una dificultad para la iglesia. ¿Por qué? Porque les dice: pero mirad por vosotros mismos. Dice: porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os levantarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces esto es algo que de por sí sucedió, porque los apóstoles llegaron a predicar y le tuvieron, vamos a decirlo así, tuvieron que vivir esas situaciones, pero incluso al día de hoy vemos estas situaciones y que se van a agravar cada día más, en donde se levantarán contra aquellos que predican la verdad. Si al día de hoy, dentro de la misma iglesia, las personas que tratan de llevar una vida devota al Señor, una vida a lo que ellos llaman incluso religiosa, para con Dios, una vida entregada a Dios, son señalados y juzgados por personas que se supone deberían tener el mismo objetivo, no duden que el mundo de aquí a no mucho tiempo empiece también a perseguir. Y créanme, hay una idea muy general de que no me va a suceder a mí porque en mi país no se hace esto, pero no falta mucho. Hay lugares, y vuelvo a decir, en donde si no me equivoco, en mi país, México, hubo unos libros de texto, si no me equivoco, tendría que confirmar mejor esta, pero sí yo llegué a ver incluso los textos, en donde se mencionaban cuestiones no correctas de sexualidad a niños de primaria. Obviamente muchos padres se pusieron en contra, también cuestiones de ideologías, entre otras cosas. Pero ¿a quién es al que culpan a causa de esta negativa, vamos a decirlo así, a este avance, como lo llaman ellos, que en realidad no tiene nada de avance, sino de retorcer la realidad? Pero ¿a qué culpaban? A la iglesia. Culpaban a la religión, culpaban a Cristo, a los cristianos o a los que creemos en el Señor. Es a los que culpaban. ¿Por qué? Por no aceptar esto, a pesar de que no necesariamente tienes que ser creyente para darte cuenta que están tratando de hacer una locura. Ahora bien, ¿contra quién creen que se van a levantar y contra quién creen que se van a poner las situaciones? Contra los creyentes. Incluso al día de hoy, tú puedes hablarle de ideologías a un niño, pero si le hablas de Cristo, tú eres culpable, tú eres un manipulador, el mundo se está levantando en contra de lo que se supone es bueno y está queriéndolo hacer quedar como malo. No es diferente a lo que dice aquí. Así que no me extraña la idea de que de verdad estemos en el tiempo del principio de dolores. Pero fíjense en el orden, y esta es la parte que yo trato de remarcar demasiado en cuanto a la cuestión del orden. Porque mucha persona piensa que de alguna manera el día de mañana unos van a desaparecer y otros no. Y es válido, pero no tiene sentido. Y voy a explicar por qué. Por lo que está escrito. Viene el principio de dolores. Nos empiezan a perseguir. Eso quiere decir una tribulación. Pero esto no queda aquí, sino que en el mismo capítulo, pero en el versículo 24,
ahora sí aclara esta situación, y entonces ahora sí vemos el orden completo. Capítulo 13, versículo 24 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿de cuál? A lo que la gente conoce como la gran tribulación. En otras palabras, el orden es el siguiente. Viene el principio de dolores. Durante el principio de dolores habrá gran tribulación hacia la iglesia. Esa gran tribulación que vive la iglesia es el preludio del fin, pues dice que después de aquella tribulación, de la cual en otros textos menciona que no hay ni habrá más grande tribulación que esa, y si vemos aquí no hay un intermedio antes, no dice que se vaya a llevar a nadie intermedio de esto, sino que después de esto dice: después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán, cuando después de la tribulación, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. ¿Cuándo? Al final. ¿Cuándo es el conocido arrebatamiento? Porque sí existe, no quiero que duden del arrebatamiento, sino más bien que entiendan el tiempo en el que será determinado. Y dice que será determinado cuando venga el Hijo del Hombre, y vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, no a su iglesia. Que mucha gente dice: no, es que entonces después de la boda del Cordero Él nos enviará por los israelitas. No es a nosotros a los que está mencionando, dice a sus ángeles, no a su iglesia, no a sus hijos, no a la familia de Dios, sino a los ángeles. Dice: ¿a qué? A recoger a sus escogidos. Y sabemos que en la Escritura lo menciona cientos de veces, que los escogidos no son solamente los de Israel. Vemos que se lo dice a los romanos, vemos que se los dice a los de Efesios, y vemos que lo dice Pedro en la carta, que es general. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sus escogidos son de todas las naciones. Y este tema yo sé que a lo mejor al final va a dar algo de qué hablar. Pero ¿qué quiere decir esto? Que el orden bíblico dado por Cristo Jesús del final de los tiempos es el siguiente: vendrá el principio de dolores, durante ese tiempo habrá la gran tribulación, y después de esa gran tribulación viene el fin, en donde llegará la presencia de Cristo y todo el mundo le verá, y entonces recogerá a todos los escogidos de Dios en ese instante, que es lo que conocemos como el gran arrebatamiento. No son dos sucesos por separado, y podemos ir a otros textos que lo llegan a mencionar. Es un solo suceso, una sola venida del Señor, un solo momento, y luego de eso vendrá el juicio sobre la tierra. Dice: sus escogidos, dice, de un extremo del cielo hasta el otro, y por eso dice de la higuera, aprender la parábola, que va a haber pruebas que nos van a demostrar que viene todo esto. Pero ¿por qué es importante señalar esto? Porque hay mucha gente confundida. Y habrá mucha gente confundida llegado ese tiempo, en donde al ver la tribulación llegar a su vida va a decir: bueno, ¿y qué pasó? ¿No se suponía que antes de la tribulación íbamos a ser salvados por el Señor? Y no entendemos algo que deberíamos entender todos, y es que todo creyente tiene que vivir una tribulación, y habrá algunos a los que les tocará la gran tribulación, y eso no es solamente a los israelitas, porque si vamos a Apocalipsis en capítulo 7 si no me equivoco, o el 14, vamos a ver qué dice sobre los que están escogidos o los que están ahí. Dice: wow, vi una gran multitud de todos los pueblos y todas las naciones y todas las lenguas que estaban delante del Cordero. ¿Y qué dice sobre esos? ¿Quiénes son estos? Dice: tú lo sabes, le dice a la persona que le pregunta. Y entonces él le dice: son los que han salido de la gran tribulación. Miren, esto está en el capítulo 7, versículo 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones
y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y más adelante dice, en el versículo 14, desde el 13 dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y entonces dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos personas, y miren, yo sé que mucha gente, porque ya me ha tocado estas pláticas, no cree, porque se llevó la idea bien clara de lo que les decían y de cómo iba a ser el orden, y se lo investigaron en YouTube, se lo investigaron en tal, y te dicen: mira, es que esto encaja con este texto, y esto encaja con este otro, y este encaja con este otro. Pero cuando tú no ves partes de textos, sino que ves un conjunto de la escritura en completo, dices: es que no está cuadrando con lo que el Señor dice. No cuadra en el tiempo, no cuadra en el suceso, no cuadra en la situación, no cuadra. Hay algo aquí que no cuadra, y es el orden de los sucesos y la vida de la iglesia. Porque hay gente que sigue separando a la iglesia Israel de la iglesia de los gentiles, cuando la misma escritura dice que todos fuimos hechos un solo pueblo y una sola nación. Uno, ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos son uno en Cristo. Y en cuanto a esta cuestión, en cuanto a las situaciones espirituales y de vivencia y de tribulación, tanto la iglesia de Judea como las de los gentiles vivieron exactamente lo mismo: tribulación. Y en ambos sentidos, ambos vivirán gran tribulación, porque toda la iglesia de Cristo es la que termina siendo perseguida exactamente por la bestia. No es la ira de Dios. La ira de Dios, y esto quiero aclararlo porque hay un texto que dice que no somos hijos de ira, sino que nosotros fuimos hechos para salvación. La ira de Dios no tiene nada que ver con la tribulación, tiene que ver con el juicio a las naciones y las consecuencias de sus actos, donde entonces el Señor sí dice que la copa de la ira fue puesta sobre nuestro Señor Jesucristo, y Él fue quien pagó ese pecado. ¿Por qué? Porque entonces el Señor, no por nada, dice: si puede pasar de mí esta copa, que es la copa de la ira de Dios, pase, pero, dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces Él bebe, Él paga por nuestros pecados, recibiendo en sí mismo la ira de Dios, por la cual nosotros ya no seremos condenados, ni tampoco castigados. Por eso dice la Escritura que nosotros, los que creemos en el Señor, ya no tenemos condenación. En el juicio no se nos dará el pago por nuestros pecados, sino más bien la dádiva de la gracia de Dios, el pago por la justicia de Cristo. Y es un tema que me interesaría, a lo mejor que cualquier duda la podamos platicar al final, pero quiero que me entiendan esta cuestión. ¿Por qué? Porque quiero que estén preparados. Si ustedes no están listos desde ya, como las vírgenes que tenían preparado su aceite, cuando venga el Señor, simplemente no van a poder, ni con la tribulación, ni con la dificultad, ni con absolutamente nada. Y aunque fuera el caso de que el arrebatamiento fuera un tiempo antes de la gran tribulación, y yo no sé entonces dónde encajaría la gran tribulación y contra quién, pero siendo el caso de que fuese así, tampoco van a estar listos si desde ya no se ponen las pilas en acercarse a Dios, no entienden y despiertan de que ya es el momento de creer en el Señor, y no solo de creerle, sino de obedecerle, de poner tu vida en sus manos. Y ya hemos hablado de esto, es limpiar tus vestimentas, tirar esas vestimentas del hombre antiguo y de la mujer antigua y tomar las vestiduras de Cristo y revestirnos de Jesús. Esa es la situación que tenemos que tener en cuenta. Hay mucha gente que está preocupada más por el final de los tiempos que por el final de su propia vida, y eso no tiene sentido, porque muy probablemente tú ni yo vamos a ver si lo que
tenemos idea de que va a suceder, ni vamos a ver si realmente el fin de los tiempos va a llegar pronto o mucho tiempo después. Pero si algo estoy seguro es que cada uno va a ver su propio fin. Eso es segurísimo. Ahora, nadie sabe el día que vendrá el Señor. Tampoco nadie sabe el día que verá al Señor. En otras palabras, que morirá. Ahora la pregunta está: ¿estarás listo para ese momento? Porque haya o no arrebatamiento, pre o post tribulación, la realidad es que tú vas a tener que vivir tu propia tribulación en tu vida, y la realidad es que también tú mismo vas a ver tu propio fin. ¿Estarás preparado para cuando ese momento llegue? Cuando, sin avisar, sin darte cuenta, ese momento termine. ¿Estás realmente listo y preparado para encontrarte con el Señor? Porque si no, Dios te está dando otra oportunidad. Ayer te la dio, hoy te la vuelve a dar. Porque así lo dice. Él ha determinado un día, hoy. Por tanto, dice a través de David: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Por tanto, hoy es cuando tienen que reaccionar, no para empezar a investigar cómo es el final de los tiempos, sino para considerar que si llega ese final de los tiempos, ya sea como uno lo dice o como lo dice el otro, estén preparados, si para sufrir hasta encontrarse con Cristo, y si para ser salvados del sufrimiento, para ser salvados del sufrimiento delante de Cristo. Preparados para una u otra cosa. Porque si tú ahora en tus tiempos de paz no puedes entregarte al Señor, cuando tus tiempos de paz terminen y lleguen tus momentos de guerra en los que tienes que decidir si seguir a Dios o morir, si no pudiste decidir a Dios cuando no tenías ese peligro, no vas a poder hacerlo cuando tengas ese peligro. Porque si antes algo te incitaba a vivir tu vida de manera libre, esta vez va a incitarte a no perder tu vida de manera libre terrenal, pero perderás tu vida espiritual. Así que seamos muy claros con este tema. Hay que ser conscientes de que los tiempos se acercan, y los más cercanos son los tuyos, más que los de la tierra, para que dejemos de darle vueltas a aquel día. Porque hay gente que está más preocupada por la venida del anticristo que la de Cristo. Hay gente que está más preocupada por la vida del mundo que por la propia. Hay gente que está más preocupada por el fin del mundo que por la propia vida, que se les va a acabar antes. Y hay gente que teme más al apocalipsis que a su propia muerte. Entonces, seamos conscientes, abramos los ojos, despertemos de una vez y vivamos como es debido. Ya no en glotonerías, ya no en borracheras, ya no en deseos, ya no vivamos como necios, sino como sabios, guardando la verdad y la fe. Llénense del aceite necesario para que sus lámparas no se apaguen, ya sea que haya viento o no haya nada. Que el tiempo de la visitación de Cristo, que el tiempo en el que vuelve el Señor, pero ahora sí como Rey de Reyes, estén ustedes preparados para recibirle, sea después o antes del sufrimiento. Por favor, quiero que despierten en ese aspecto, porque ahorita lo que les acabo de hablar es una verdad bíblica. Hay un orden, pero esa cuestión solamente nos sirve para ver las señales de los tiempos y no para cambiar, porque el cambio es directamente con Dios. Que tú conozcas que viene el final de los tiempos no te va a salvar de nada, no te va a ayudar en nada si tú antes no amas a Dios, si tú antes no cambias delante de Dios, no te va a servir de nada, porque nadie se puede salvar por miedo, ninguno puede ser salvo por miedo, porque lo vemos incluso de los mismos judíos cuando se acercaban a querer bautizarse. Juan les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les enseñó a tener miedo del juicio venidero? Id y haced frutos de verdadero arrepentimiento. Entonces, ninguno se puede salvar por miedo. Tienen que salvarse por fe, por verdad, por amor, por justicia, por lo que viene siendo la gracia del Señor. Tienen que salvarse tomando la gracia de Cristo en fe. Esa es la salvación que ustedes necesitan. Esa es la concentración que ustedes necesitan en conocer la vida que Dios ya les dio.
Y vuelvo a lo mismo, nada más regresando un poquito al punto, lean la Biblia, léanla y dense cuenta cómo todo lo que viene siendo el disque arrebatamiento antes, siempre en la Escritura está puesto juntamente con la venida de Cristo, siempre dice, y le recibiremos en el cielo, y todo ojo le verá, y todo está siempre en un solo suceso, uno solo. Pero sea como sea, así sea que es de la manera en la que les estoy mencionando, como dice la Escritura, o sea en la manera en que la gente lo interpretó, sea una o sea otra, la realidad es que ustedes tienen que estar preparados para lo que sea. Estén preparados para vivir una gran tribulación, como estén preparados para ser salvados por ella. Ser salvados de ella, más bien. Pero estén preparados para lo que Dios decida que va a ser. Siguiente versículo. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, el mundo, la tierra y todo esto. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto es algo que yo quiero comentarles. La Escritura misma menciona que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, la carne no puede heredar lo eterno. Si nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera, incluso hasta cierto punto, nosotros vivimos en la carne y no en el espíritu, la carne va a ser destruida, que es lo que yo les dije la vez pasada, que ustedes pueden ver que su cuerpo está puesto con su carne, con su espíritu y con su alma, pero si ustedes no tienen lo interior, ustedes son solo carne, solamente pecado, lo que va a ser destruido van a ser ustedes, porque no hay nada más que sobreviva al fin. Pero si en ustedes hay un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo está en ustedes y por ello tienen una nueva vida en Cristo, aunque les sea quitada la carne corruptible y el pecado, ustedes se encontrarán con que no van a desaparecer, sino que Dios les salvará el alma. Y entonces les dará un nuevo cuerpo nuevo, una nueva mente, una nueva vida, que es la vida eterna. Y entonces lo que era corruptible será incorruptible. La mente que tenían ya no va a ser corrompida. Y lo que era mortal, que era su cuerpo, será inmortal. Pero si ustedes no tienen el interior de Cristo, si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo en ustedes, si ustedes no tienen el nuevo nacimiento en Jesús, serán destruidos por completo. No habrá que salvar, porque tú ya no vives, ni viviste, ni vivirás en Cristo, sino que tú decidiste seguir viviendo en tu carne. Tú seguiste decidiendo vivir en tus deseos, en tus pasiones, en tus ideas, en tus ideales. Ya no consideraste a Dios, sino que te consideraste a ti. ¿Cómo esperarás que algo de eso sobreviva al final de los tiempos y al juicio eterno? No se puede. Simplemente no se puede. Hay que tener el nuevo nacimiento en nuestra vida para poder ser salvos. Por eso el Señor dice con claridad que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así de simple, no puede, no se puede. Así que, como dice aquí Pedro, si sabemos que estas cosas, la tierra, los cielos, todo eso será destruido, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, como dice aquí, puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Debemos vivir con una devoción y una entrega que la gente incluso lo lleve a la idea de que es religiosidad, o hasta cierto punto simple y sencillamente fanatismo. Sí, está bien que nos llamen fanáticos, religiosos, legalistas, mientras que de corazón estemos haciendo las cosas basadas en el amor a Dios y a los hermanos.
lo demás da igual, porque sabemos que andamos en una manera santa y piadosa. Que piadoso ya les he explicado en otras ocasiones que en el texto griego y en el texto hebreo significa una persona de un comportamiento religioso, o sea, una persona muy devota a Dios, en donde el amor es el principal enfoque de esa verdad. Entonces, vivamos de manera santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Así que el que tiene esta esperanza, como dice la Escritura, de verlo, se purifica a sí mismo, tal y como Él es puro, y tal y como Él es justo, y tal y como Él es santo, nosotros también tenemos que serlo. Siguiente versículo, aunque permítanme un segundo, voy a ir tantito. Un segundo, voy a ir a enjuagarme la cara. Perdón. Decía, versículo 12. Dice, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Es lo que les decía, ¿no? De estar listos, estar atentos, no dormidos, sino despiertos, creciendo en la obra del Señor, preparando esas vasijas con aceite para las lámparas. No podemos estar desprevenidos. No podemos ser siervos que no velan esperando a su Señor, sino tenemos que estar atentos. Cada día, atentos para lo que vendrá. Y dice, en el cual los cielos, dice, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros no tenemos puesta la mirada en esta tierra, en este cielo, en esta idea, sino que nosotros esperamos lo nuevo, lo creado y lo que creará el Señor para con nosotros. Hechos, capítulo 12, versículo 2, nos dice una cosa que deberíamos tener en cuenta nosotros, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque así como dice en Colosenses capítulo 3, versículo, aquí está, Colosenses capítulo 3, versículo 3, no, versículo 1 incluso, desde el versículo 1, que si pues habéis, ustedes y yo, resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Riqueza, fama, prestigio. ¿Cómo se dice? La idea incluso de tener una familia y de tener todo eso, que no es que sea malo en algunas cuestiones, la riqueza y eso sí, pero todo lo terrenal que se vuelve banal, inservible, inútil, que no tiene un verdadero fin porque se terminan esas cosas, porque tienen un tiempo de caducidad. No vale la pena tener la mira y la visión para con eso, sino más bien tener una visión eterna con lo que está delante de nosotros, que es Jesucristo, primero mirándolo a Él y todo lo que vendrá juntamente con Él, no lo que está en la tierra. Por eso dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Muy bien, siguiente versículo, versículo 14. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ya hemos hablado de la palabra diligencia, que significa hacerlo de la mejor manera posible. Dice: con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Que tú no sabes cuándo es que va a ser el momento en el que te vas a tener que encontrar con Dios. Y pregunto, ¿hoy te podrías encontrar con Dios? ¿Hoy podrías tolerar incluso tribulación por causa de su nombre? ¿Realmente cuando estás en paz estás con el Señor para que cuando estés en guerra también el Señor sea tu paz? De corazón te puedes presentar hoy delante de Dios y decir: Señor, en mi conciencia no tengo nada de lo cual me sienta mal, pero en ti confío para justificarme. O de tu corazón sabes que ahorita estás en fornicación, en yugo desigual, en adulterio, que estás en rebeldía, que estás con odio, que aún no logras perdonar algo. Hay una manera en la que te vas a encontrar delante de Dios en la que te estorbará para realmente presentarte delante de Dios, porque yo les digo, si la Escritura dice con claridad que si tú no has perdonado de todo corazón a tu hermano, no vas a ser perdonado por Dios, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues enojado con tu prójimo, con tu hermano, con tu vecino? ¿Por qué le sigues guardando rencor? Si sabes que si el día de mañana Dios te llama a su presencia, te vas a presentar delante de Él y tu pecado no podrá ser perdonado, porque tú no supiste perdonar. Entonces, no es cualquier cosa, es algo que debemos analizar de nuestra vida, porque cada día tenemos que estar preparados como si fuera el último. Como si fuera el último. Que yo sé que Dios va a perdonar nuestras deudas, que yo sé que Dios no nos va a permitir pecar para perdición, pero también tenemos que entender que si eso es verdad, quiere decir que también tenemos que andar en justicia. Que así como Dios no nos va a permitir llegar a ese punto, tampoco nos va a permitir estar quietos, sino que nos va a activar, nos va a decir: hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que crecer en la obra del Señor, hay que predicar la palabra, hay que enseñar a los indoctos, hay que amar, tener misericordia y ayudar a los necesitados. No podemos vivir una vida como si de alguna manera no hubiéramos resucitado juntamente con Cristo. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y esta parte es bien importante, y necesito que la tengan incluso anotada. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí me voy a detener en dos cosas. Obviamente lo de avisar, ya que vemos que Pedro mismo recibe a Pablo como uno más de los hermanos que se encargan de esta obra, para que ninguno dude de las palabras de alguno de los apóstoles. Pero bueno, sigamos con lo que yo quería mencionarles. Está esta cuestión de que lo que Dios hace no es para condenación, sino para salvación. Y esta parte hay gente que no la entiende. Me explico. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? ¿Para condenar al mundo? No, para que el mundo sea salvo a través de Él. ¿Para qué Dios te predica, por ejemplo, a través de mí, que estás en pecado y que debes dejar ese pecado? No es para condenarte como pecador e hijo del infierno, sino para darte salvación, para que abras los ojos y te des cuenta que estás mal, te arrepientas y te alejes del mal camino. ¿Por qué es que Dios te sigue cada día insistiendo con que eres malo? No es para condenarte, es para demostrarte que necesitas de Él. Y entonces, al sujetarte a Él, te encuentres con la salvación. Lo que la palabra de Dios hace, el motivo por el que nosotros predicamos, exhortamos, corregimos, enseñamos y somos ejemplo de ello, no es para condenar a la gente. Si andamos en santidad, no es para llamar a todos los demás inmundos. Si andamos en justicia, no es para llamar a los demás injustos. Si andamos
como maestros enseñando a los demás, no es para que ellos sean tachados de ignorantes o inútiles, sino más bien para que cada uno de nosotros aproveche la gracia que fue dada de parte de Dios para salvación. Lo que tenemos, lo que hay, lo que Dios nos habla, no es para que nos entristezcamos, que te diga, es que te estás equivocando porque lo que estás haciendo lo estás haciendo a través de la envidia. No, es que te estás equivocando porque la manera en la que estás contestando es con arrogancia. En el caso, volvemos a la situación que les decía, muchos se pondrían tristes y dirían, yo no estoy bien, y se entristecerían y se avergonzarían delante de Dios. Que al final de cuentas, la conclusión a la que tenemos que llegar y que tenemos que entender es que todo lo que Dios hace, todas las veces que Dios nos corrige, todas las veces que Dios trata con nuestra vida, todas las veces que Dios nos castiga, todas las veces que Dios nos instruye, no es para que nos sintamos mal en condenación, sino para que entendamos, aceptemos, crezcamos y seamos salvos. Para eso es que Dios hace todo. El motivo por el que Jesús vino a la tierra tan solo no era para condenarnos a pesar de que hubiera sido lo justo, era para salvarnos a través de Cristo. El motivo por el que yo predico la verdad, a veces de manera demasiado directa, no es para condenar absolutamente a nadie, sino para que cada uno de los que escuchen sean salvos. Ese es el motivo principal de lo que se hace, y ese es el motivo principal por el que el Señor lo hace. Aunque muchos pensarían que lo hace para condenarnos, es todo lo contrario. Lo hace para darnos una oportunidad de justificación. Su misericordia es así. Y ahora, hablando de Pablo, antes de tocar el tema de Pablo, quiero demostrarles que esto es verdad. Primero que nada, en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4, habla específicamente de esta misericordia de Dios, donde dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia, o sea, el por qué Dios te sigue esperando, dice, y longanimidad, ignorando que su benignidad, la de Dios, te guía al arrepentimiento. Esto no para que te pierdas, sino para que te salves. El motivo por el que el Señor sigue teniéndonos paciencia, enseñándonos, instruyéndonos, guiándonos, repitiéndonos que estamos bien o que estamos mal, es porque lo hace para que cuando estemos conscientes de nuestro mal camino, de nuestra mala vida, nos arrepintamos. Hay personas, y yo lo he visto, que justifican, por ejemplo, su inmoralidad, diciendo, no, yo era muy pequeño, yo no entendía el por qué tenía estas relaciones con mi pareja, yo creí que estaba en la obligación de tener esta cuestión, y no es así. La maldad de tu corazón permitió que tú mancillaras el cuerpo que Dios te dio. Ahora arrepiéntete, acepta tu culpa, acércate a Dios y sé perdonado. Porque esto que se dice no es para condenación, sino para salvación. Jesús lo dice cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es condenación, es salvación. Y lo último, que es está en Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había sido recibido, arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta es una historia y quiero que nos detengamos para entender esto de que Jesús no vino a perder almas. La predicación del Evangelio no es para condenación. El hecho por el que nosotros amamos y predicamos del arrepentimiento no es por odio, no es por aversión, ni mucho menos para considerarnos más moralmente correctos, sino que ahorita vamos a ver la esencia misma de lo que Cristo enseña. Dice, esta historia es importante. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Dice, y envió mensajeros delante de él, de Jesús. Dice, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le quisieron recibir porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos, o sea, la gente no quiso recibir a Jesús en Samaria, bueno, en un pueblito en un lugar de los samaritanos. Y dice, viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dice, entonces volviéndose él los reprendió, o sea, los regañó, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y esta es la parte importante. El Hijo de Dios vino ¿a qué? A salvar al mundo. El Espíritu Santo del cual somos nosotros también es para salvación. Y eso lo vemos aquí. No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para salvarlas. El espíritu que tenemos nosotros no es para condenar al mundo, es para que a través de la predicación de la verdad, cada uno de nosotros, nuestra familia y la gente a la que amamos, sean salvos. Para que nosotros recibamos la verdad, no para que nos duela la verdad y nos arrepentamos humanamente de eso, sino para que eso sea la conciencia con la que nosotros terminemos alcanzando la salvación. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor ha permitido y ha dado y ha mostrado, no es para perder al mundo, ni tampoco para que la gente se pierda, sino para salvarlos. El motivo por el que se le predica, por ejemplo, a un hombre que no vea a las mujeres, que no esté concentrado en esas cuestiones, que se aleje de la pornografía y de la fornicación, que no cometa adulterio ni siquiera en su corazón, si el punto de decirle esto al hombre es para condenarlo, entonces no tiene sentido que se lo digamos, él ya está condenado. Pero si se lo decimos para que se arrepiente y se vuelva del mal camino y se entregue a Dios, entonces de verdad estamos haciendo exactamente lo mismo que dice la Escritura que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no teman a la reprensión de Dios, no teman al castigo de Dios, no teman a que alguien los corrija. Tengan consideración de que lo que Dios está haciendo en sus vidas no es remarcar sus errores para que ustedes vivan asustados, tristes o avergonzados por lo que son culpables, sino más bien para que tomando esa verdad digan, yo me arrepiento de haber vivido así, me arrepiento de haber creído esto, me arrepiento de haberme alejado de Dios y hoy estoy consciente y firme porque lo que Él hizo y lo que Él predicó y me enseñó no fue para mi perdición, sino para salvarme. Todo lo que el Señor hace para con nosotros es para salvarnos, no para condenarnos, a pesar de que podamos pensar que sí es así. Versículo 16. Hablando de las cartas ahora sí de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas de estas cosas, o sea, de lo que acabamos de mencionar, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, esto es verdad, hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que yo no entiendo a veces la Biblia. Es normal, pero fíjense cómo es que uno la entiende, o cómo es que uno no la malinterpreta. Dice, las cuales los indoctos, o sea, los ignorantes, los que no estudian, dice, los que no estudian la palabra principalmente, dice, inconstantes tuercen. En otras palabras, tanto vamos hacia un lado como hacia el otro. El que es inconstante en la verdad, el que dice, bueno, yo voy a empezar a aprender de Dios y lee 1, 2, 3 capítulos hasta 20, pero luego lo deja y ya no lo vuelve a leer, y ya no vuelve a acercarse, ya no vuelve a buscar, ya no va a la iglesia, ya no ora, ya no busca a los hermanos, ya no hace nada, que es inconstante. Esos son los que tuercen la verdad, porque cuando la vuelven a leer ya van sin entendimiento, ya van sin razonamiento, ya van sin la verdad y tuercen las escrituras. Dios mío, hace poquito escuché ahorita me acuerdo, hace poquito escuché una cuestión que estuvo muy mal que la dijeran así. Era una persona que estaba diciendo sobre Job, estaba hablando sobre Job, y ahorita voy a mencionar algunas cosillas.
Y decía que nosotros, la manera en la que nos fortalecemos espiritualmente es a través de la oración, de la lectura de la palabra, del amor, no me acuerdo qué más cosas mencionaba, y decía de los diezmos también. Y yo me quedé extrañado, y ustedes saben que yo soy una persona que promueve el diezmo como una verdad que está escrita y que considero que al final de cuentas es de bendición para quien para quien lo lleva. Sin embargo, también les he enseñado con mucha rigurosidad que no piensen que pueden comprar a Dios con dinero. Ni el don de Dios, ni el milagro de Dios, ni el favor de Dios se compra a través del dinero, ni mucho menos nuestra fortaleza espiritual. Sin embargo, esta persona sí llegó a mencionar esto, ¿no? Dice que esa es la manera en la que nos fortalecemos, incluso a través del diezmo o las ofrendas. Y daba un ejemplo sobre Job, que decía que Job se quedó sin protección cuando él se quedó sin nada que ofrecer. Y eso es una mentira así de grande. Y para acabarla es dañina para quien la escucha. Y para acabarla es retorcer y torcer la escritura de una manera cruel. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque en primer lugar, para el que puede leer la escritura, váyase al primer capítulo de Job. No es necesario que se mueva más allá. Y se va a dar cuenta que nunca tuvo que ver lo que él ofrecía delante de Dios a que se quedara con o sin protección. ¿Por qué? Porque primero su vida siempre fue protegida. Y no era por ser rico y darle a Dios. No. Dice la escritura que él era un varón justo, piadoso, temeroso. Miren, vamos a porque esta parte siempre me gusta reflejarla tal y como dice ahí. Porque es importante que nosotros también tratemos de llegar a ese punto, tanto hombres como mujeres. Es que seamos un varón, dice, bueno, en el caso de las mujeres, que sea perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dónde dice aquí que él era rico y daba a Dios? No es importante. O sea, es súper relevante que una persona por amor a Dios le entregue y ayude también en la obra del Señor y ayude a los santos y mucho más de eso. Pero el don de Dios, el amor de Dios, el aprecio de Dios no se compra con dinero. Se demuestra no atándote al dinero. Eso es muy diferente. Que tú dices, mira, no me importa darle, es más, estoy alegre de hacerlo. ¿Por qué? Porque le amo. Pero nunca piensen que la manera en la que te puedes sea fortalecer, sea proteger, sea guiar, sea hacer pactos y promesas con Dios es a través del dinero, porque eso es una mentira. La manera en la que tú haces pactos con Dios es en el actuar. Dios ama más la misericordia que el sacrificio. Ama más el tener un corazón puro delante de Dios que el tener una billetera suelta para dar. ¿Que Dios ama al dador alegre? Sí. Claro que sí. Esto es una verdad que no podemos negar. Que Dios bendice al que da el diezmo, la ofrenda y a los pobres. Es verdad. Pero jamás consideren que es a través del dinero donde nos conectamos con Dios. Por favor. Que eso es una cuestión muy peligrosa de predicar. Más porque se utilizan cuestiones de la escritura misma para retorcer la verdad. Y decía, este varón era rico y daba todos los días, holocausto y expiaciones por sus hijos y por él. Él jamás dejó de dar, y dando, perdió todo. No piensen que por dar ustedes tienen una protección divina, no. Este hombre tenía esa protección no solamente por dar. El dar es la consecuencia del corazón. Él tenía esa bendición de parte de Dios y había sido prosperado su trabajo, y él daba y daba porque Dios vio en él la justicia de su corazón, que temía a Dios, y entonces prosperó su vida, y también en su prosperidad él agradecía a Dios económicamente. Con lo que él tenía, con sus bienes materiales, porque la escritura sí es clara cuando dice honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sí lo dice, sí es importante, pero yo no quiero
en ningún momento que piensen que es la manera correcta de dirigirse a Dios, de acercarse a Dios, de buscar el favor de Dios o de comprar a Dios. Es más, hay un texto que lo aclara muy fuertemente cuando le dice a un tal Simón, cuando Pedro le dice a un tal Simón: tu dinero perezca contigo, pues pensaste que se puede comprar el don de Dios con dinero. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. No se dejen engañar, que nada tiene que ver la idea de la prosperidad con el evangelio de la verdad. Que uno sea abundante y en el agradecimiento a Dios es una consecuencia de un corazón justo, justificado, limpio y santificado por Dios. No es el motivo por el que Dios te cuida, por el que Dios te ama, por el que Dios te prospera, por el motivo por el que Dios te protege. No, es porque tu corazón fue justo y recto delante de Dios por el amor que Él te tuvo y te cambió, y tú mantuviste esa lealtad, y es por ese motivo que Dios te puede bendecir, no por lo otro. No traten de comprar a Dios. Y bueno, en cuanto a la cuestión de los textos, no dejen que la gente tuerza las escrituras y los engañe, porque eso sucede cuando no leemos. Hubo una situación, sí me acuerdo de quién fue Cash Luna, donde él menciona, y lo menciona vivo, lo pueden buscar, que si hubo algo que hizo molestar a Jesús fue una mala ofrenda. Tremenda mentira dijo ese hombre. ¿Por qué? Porque lo que él narra es que a él lo traicionaron, a él le hicieron esto, le hicieron aquello, pero el único momento en el que se enojó fue cuando estaban dando una mala ofrenda en la iglesia, en la casa de Dios, y eso es mentira. Por lo que él se enojó fue porque justamente en el templo lo principal no era lo importante, sino el dinero. De manera que él se molesta, tira todo, tira las monedas, tira todo lo que es lo material y dice: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces no se molestó porque las personas que estuvieran ahí estaban dando una mala ofrenda. Se molestó porque lo que era principal, mi casa, casa de oración será llamada, lo ignoraron por completo y se concentraron en algo que nada que ver, las riquezas. Y dice: y en cueva de ladrones la habéis convertido. Eso fue lo que le enfureció a Dios. Lo cual, por cierto, también enfurece al día de hoy cuando hacen mercadería, y se les sigue insistiendo a la gente: es que tú tienes que dar para que Dios te dé. No, el que tú des es la consecuencia de lo que Dios te dio. El que tú des es la consecuencia de un corazón transformado para Dios. No es el motivo. Y estas personas tuercen el evangelio de esa manera. Algunos por ignorancia, porque de verdad les creen a sus falsos maestros, y otros lo hacen con tanta malicia que les aseguro Dios pagará a cada uno por sus malas obras y por su maltrato al evangelio. Sin embargo, y a lo que quiero llegar, estas personas tuercen las escrituras, las tuercen en muchas ocasiones. ¿Por qué? Por ignorantes, pero en muchas otras por maliciosos. Lo hacen con una intención genuina de dañar. No dejen que nadie tuerza las escrituras. Ustedes conozcan la verdad para que nadie pueda llegar a mentir. De verdad, es sumamente importante, porque vuelvo al mismo caso. Estas personas indoctas e inconstantes tuercen las escrituras, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por tanto, entonces nosotros conozcamos la verdad tal y como es, no por cachos, sino en su totalidad, para que ni tampoco el término de lo que acabo de mencionar del fin de los tiempos, ni tampoco los términos de la riqueza terrenal, ni tampoco los términos de la salvación por obras, que no existe salvación por obras, sino a través de la gracia. Las obras son la consecuencia de nuestra salvación. Ninguna de esas falsas doctrinas terminen por engañarlos, sino que tengan el conjunto completo de la verdad y puedan decir: cierto, esto no es correcto y esto sí lo es. ¿Okay?
es importante, retomando un poquito esa cuestión de esos dos textos que se torcieron, tanto el de Job como el de Jesús. ¿Es importante lo económico? Claro que sí. Claro que sí, Jesús es uno de los que más habla del dinero. Incluso lo menciona en cuanto a la viuda. Dice, esta viuda pobre dio más que todos, pero no en cuanto a la cantidad. No como si pudieras comprar a Dios. No como si por medio de lo económico tú pudieras tener en consideración de que vas a tener protección, divinidad o algo por el estilo, como si el dinero fuera un medio de canje delante de Dios, cuando para nada. Entonces, lo esencial, lo más importante, la Escritura misma lo dice, han dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, el amor, la misericordia, la fe y pues bueno, la verdad. Entonces, cuando la dádiva es con amor, es recibida. Pero cuando la dádiva va con avaricia, por más que esos falsos pastores, profetas o lo que sean, quieran al final de cuentas torcer la Escritura para decir una cosa, o en su ignorancia la tuerzan, no va a ser así. O sea, no va a ser así, aunque lo intenten, aunque traten de encajarlo esto con esto y aquello, no es así. La Escritura es muy clara en cuanto al término de la verdad. Entonces, estas personas terminan torciendo las Escrituras. Por eso ustedes no dejen de ser constantes en la verdad, para que no sean los que tuercen las Escrituras. Por eso, sean doctos, conocedores de la verdad, para que, bueno, sean los que enseñen lo que es recto y no torciendo la verdad. Dice, así que vosotros, amados, dice, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y ahora sí, mis hermanos, terminamos el devocional del día de hoy. Terminamos el libro, las 2 cartas de Pedro. Y iniciamos más bien, porque hoy es domingo, es el primer día. Iniciamos una nueva semana. Entonces me alegra mucho que hayamos podido estar aquí todos reunidos. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y ahora sí, vienen las preguntas y ahorita les mandan los versículos extras, ¿va? Vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, Padre de misericordia, Padre de amor, gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por guiarnos a la verdad, Señor, por enseñarnos, instruirnos. Gracias por todo, Padre mío. Gracias te damos de todo corazón. Permítenos que sigamos andando en tu verdad y crezcamos en ese evangelio, en esa verdad, en la gracia, hasta el día en el que tú vengas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional.